De Jujuy. Muy bien, si vos querés hacer alguna consulta, si tenés alguna duda, las vías de comunicación son... Mensajes y WhatsApp 155-008175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. El Twitter es MBBOficial, el Instagram es Valle-Fermi y podés volver a ver este programa a través de nuestro canal de YouTube que es María del Valle Fermi, así. Completito el canal de YouTube y ahí tenés todas las entrevistas de todo el año para que las puedas rever en el momento que vos lo necesites. Todas las entrevistas las vemos ahí en el canal de YouTube. Todas Muy están bien. subidas. María del Valle Fermi es tu canal, ¿no? Exactamente, podés suscribirte y cada vez que subimos algo nuevo te llega un mensajito y ahí también podés chusmearlo. En estas próximas vacaciones de Mundo Bebé, en donde no vamos a estar al aire. Para que no nos extrañen. Exactamente. Ahí en el canal de YouTube, digo. Para que sigamos torturándolo, digamos. Bueno. Muy bien, vamos a recibir a la doctora Silvana Pastore. Ella es parte de nosotros, de nuestro corazón, desde el programa número 1, yo creo que está desde el año número 1 por lo menos está con nosotros. El año número 1. Sí. El otro día veía fotos, recuerdos de las distintas escenografías de las distintas temporadas de Mundo Bebé y en todas estaba. Bueno, así que muchas gracias. No, es un placer poder charlar, que puedas venir a contarnos, a ayudarnos y a cuidarnos un montón. Así que muchas gracias. No, está bien. La doctora, como ustedes ya la conocen, es médica ginecóloga y obstetra y hoy vamos a hablar acerca de los controles de los embarazos de riesgo. Sí, más que nada también de riesgo tenemos que, para detectar los embarazos de alto riesgo, tenemos que hacer un buen control de embarazo, ¿sí? Un control de embarazo que después va... Exactamente, vamos a explicar más que nada lo que es, viste cuando la mamá va al control, que te dan el cartoncito de control, que es como el documento previo al bebé. Sí. Ahí está toda la información que vuelca el obstetra y las obstétricas también, que están haciendo controles de bajo riesgo, pero es todo para detectar y prevenir el alto riesgo. Bien. Entonces, bueno, más que nada el embarazo de alto riesgo es aquel que se presenta que presenta factores negativos para ya sea la vida de la madre o la vida del feto, del bebé. Entonces nosotros siempre tenemos que, desde la primer consulta, tratar de detectar esos factores de riesgo, que algunos son modificables. Entonces es mucha la importancia de los controles de embarazo. Por ejemplo, empezamos hablando, por ejemplo, de los factores del principio, que son los datos de la paciente, del día 1 que se entera que está embarazada. De que está embarazada. Aparte de eso, la edad de la paciente, menor de 15 años, mayor de 35. Ustedes van a poder ver que en el cartoncito de control hay algunos ítems de color amarillo. Bueno, eso significa alarma para nosotros. Entonces, cuando vamos a llenar por primera vez el cartón prenatal, lo llenamos y vemos cuántos son los ítems que son amarillos. Entonces tenemos que poner más que nada énfasis en esas alarmas que tenemos. Por ejemplo, una nena menor de 15 años, una señora mayor de 35 años, ya tenemos un embarazo de alto riesgo. Lo mismo que la talla de la paciente, si mide menos de 1,50 m, el peso de la paciente, si es menor a 45 kilos, tenemos que medir los índices de masa corporal. Te hablo más o menos de números, pero viste, nosotros le decimos a la mamá, estás en riesgo, no estás en riesgo, pero bueno, tenemos hay que cuidarse más. Exactamente. Esto es más allá, bueno, sí, obviamente que sí. Si es un embarazo adolescente se espera que sea el primero, no el quinto, pero puede suceder. Pero en cualquier mujer, ¿no? Que diga, bueno, es mi tercer hijo y tengo 40. Bueno, no significa que va a ser lo mismo que el primero. No, y aparte tenemos que ver los antecedentes de los embarazos anteriores para ver qué es lo que suma. Para ser un alto riesgo. Por ejemplo, eso ya vamos a ir por partes ahora para que vayan entendiendo el tema de los embarazos previos. Por ejemplo, si la mujer tiene 3 embarazos anteriores, que los 3 fueron abortos, bueno, es un embarazo de alto riesgo
Después también los embarazos que son de niños prematuros, ¿sí? Es muy importante y siempre vienen las pediatras acá, las chicas, a hablar del tema de las amenazas de parto prematuro y los niños prematuros. ¿Por qué? Porque cuando hay un bebé prematuro es muy posible, muy frecuente que casi el 50% sea el próximo embarazo con amenaza de parto prematuro hasta llegar a tener un prematuro. Entonces tenemos que indagar siempre en la historia clínica de la paciente, la historia obstétrica. Bien. Después también los embarazos que terminaron con los fetos más de 4,5 kilos. Tenemos que estudiar también si la mamá es diabética, ¿sí? Los bebés anémicos, ¿sí? Todo va asociado, ¿sí? Y también influye en mi próximo embarazo, cómo fue mi parto, mi último parto, mi último nacimiento, digamos. Sí, influye. Influye no tanto en el periodo intergenésico, que antes decíamos 2 años, que sería lo ideal y demás, sino el uso de forceps, el uso, cuánto tiempo estuvo en trabajo de parto, si hay una estrechez pelviana, si feto, por ejemplo, el parto que hizo anteriormente era de menos de 2 kilos y ahora vemos que el bebé ya está pesando cerca de 4 kilos, va a ser distinto. Todo. Por eso vos decís, es distinto. Todos los embarazos son distintos, las edades también son distintas de la mamá, los factores de riesgo asociados también son distintos, ¿sí? Después también tenemos los factores modificables. Sí, perdón, vos decías recién el uso de forceps. Sí. ¿Se siguen usando hoy en la actualidad? ¿Hay indicación del uso de forceps? No, porque hacemos previamente un control, un muy buen control de embarazo previo, diríamos. Entonces no llegamos casi al uso de forceps, salvo que la mamá venga sin controles, no tenga una visita previa al obstetra para ver la dilatación que tiene. Nosotros hacemos las maniobras, la medición de si es una estrechez pelviana o no. Bien. ¿Sí? Ecografías también. Se trata de evitar, digamos, el uso de forceps. Sí, está muy en desuso el uso del forceps. Sí. Bien. Sí. Y bueno, como te decía, los factores modificables que tenemos, que lamentablemente cada vez hay más, es el tema de las adicciones, del alcohol y del tabaquismo. Esos son factores que los podemos modificar y que está ya demostrado científicamente que eso es muy nocivo para el desarrollo del bebé y luego para la etapa del crecimiento. Bien. Por ejemplo, bueno, el alcohol, el niño tiene hasta es muy bajo el porcentaje, pero hay niños con síndromes alcohólicos. Sí, entonces deficiencia de bajo peso, retardo de crecimiento intrauterino, alteraciones en los Doppler fetales, en la circulación fetal, eso es durante el embarazo. Luego nacen anémicos, nacen con alteraciones a nivel de la cabeza, ya sea trastornos convulsivos. Luego, en la etapa del crecimiento y del aprendizaje, son niños que que tienen alguna alteración. Hay alteraciones de la conducta que también se vieron, por ejemplo, el autismo, chicos hiperactivos, todo tiene que ver también con los antecedentes de estos factores que son modificables. Bien. Lo mismo que la cocaína también, lo que da la cocaína es una malformación fetal también, a nivel cerebral. La marihuana también, más que nada, son los déficits en los trastornos del aprendizaje del niño. Bien. Y bueno, y el tabaquismo, que ya sabemos que es nocivo no únicamente para la mujer embarazada, sino para toda persona. En el feto lo que nos da también es un retardo de crecimiento intrauterino, anemia y también trastornos metabólicos. Y fumarlo y respirarlo también, ¿no? Convivir en un ambiente de humo. Sí, eso es muy nocivo. ¿Qué es lo que te digo? Que son factores modificables. Claro. Luego también tenemos los otros factores que nos implica hacer un embarazo de alto riesgo, como son los factores médicos, que eso no los podemos modificar, como una diabetes pregestacional, la paciente hipotiroidea, la paciente hipertiroidea. Esos son con alteraciones metabólicas, antecedentes de radiaciones maternas. Esos son factores que ya vienen, como nosotros decimos, factores médicos, ¿sí? Que no son modificables. Y bueno, y los obstétricos, como yo te decía anteriormente, de los antecedentes de partos anteriores, cómo fue el trabajo de parto, el embarazo anterior.
Si es un embarazo gemelar o... Un embarazo gemelar, con una placenta sola, con una sola bolsa, que son los embarazos, ay, no me salen los mellizos, no, los gemelos. Esos son factores de riesgo. Lo mismo que la incompatibilidad de grupos sanguíneos, los factores RH negativo. Son muchas causas que durante el embarazo y durante el control vamos a ir detectando nosotros. No es que venga la mamá, bueno, vos sos de alto riesgo en la primera consulta. No, por eso los controles tienen que ser periódicos, tienen que ser frecuentes, tienen que ser eficaces, tienen que ser completos. Claro, tienen que ser desde el primer día, ¿no? Yo, a mí me gusta recalcar esto porque muchas veces uno dice, bueno, no, estoy de nuevo embarazada, es mi tercero, mi cuarto, y demoran mucho más, ¿no? En ir a la primer consulta para confirmar embarazo. Sí, yo lo que aconsejo más que nada, cuando yo me doy cuenta de que estoy embarazada, no, una consulta preconcepcional, que una vez hablamos ya de todo lo que teníamos que realizar, laboratorio, porque podemos prevenir, ¿sí? Claro. Por ejemplo, que es lo que hablábamos también en una oportunidad, el ácido fólico, sí, que es muy importante para la prevención de algunas malformaciones del tubo neural, 4 meses a 5 meses previo al embarazo. Bien. Entonces, la mujer que está buscando quedar embarazada tendría que asistir al médico para que veamos todos los posibles factores que se puede modificar y que también no se puede modificar, pero para prevenir un embarazo de alto riesgo. Claro. Lo mismo que las infecciones urinarias, las infecciones vulvovaginales, que esas son las causas muy frecuentes de las amenazas de parto prematuro, de la rotura prematura de bolsas, y son modificables. Claro. Y uno puede venir con su embarazo normal, controlado, y que haya un detonante que lo convierta en un embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, para diagnosticar una diabetes gestacional, se diagnostica a partir de las 20 semanas, ¿sí? Bien. Entonces nosotros hacemos entre las 20 y las 26 semanas la prueba de la tolerancia oral a la glucosa para detectar una diabetes gestacional, ¿sí? Entonces esas, como te digo, durante el transcurso del embarazo, nosotros vamos pidiendo distintos laboratorios, que la mamá dice, otra vez, y sí, o sea, es los controles que tienen que ser necesarios. Bien, lo mismo que las ecografías, los controles, bueno, lo muy importante que es en todo esto, el control de la presión arterial, ¿sí? Eso sí, desde previo al embarazo, para detectar hipertensión arterial crónica, hasta durante el embarazo, que también hay muchos factores, o sea, de la mujer que nos puede dar luego una preeclampsia, una eclampsia, que son los trastornos hipertensivos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, mujeres mayores de 35 años, mujeres con alteraciones metabólicas, diabetes gestacionales, pregestacionales, que también está asociado a la hipertensión arterial durante el embarazo. Bien. La preeclampsia y la eclampsia, ¿qué serían? Serían trastornos de la presión arterial, o sea, ¿Y le provocan qué al bebé? Pueden provocar desde un desprendimiento prematuro de placenta, un retardo de crecimiento intrauterino, al bebé estoy hablando, ¿sí? Y un desprendimiento de placenta y un feto muerto. Entonces es muy importante el control de la presión. También todos los controles, el control de las varices, de los miembros inferiores, como te digo, de las vulvovaginitis y de la infección urinaria, que es lo que recalco siempre en esto, de los controles, y sí, también, como por supuesto no podía faltar el papá Nicolau, que eso siempre tiene que ser estar presente. La mamá. Mejor antes del embarazo, cosa que si hay que hacer alguna biopsia o algún tratamiento o demás, se hace antes del embarazo que durante el embarazo, que es más engorroso y más peligroso. Claro. O sea, no tan peligroso, pero la mamá tiene miedo, entonces no se hace, es el estudio que se le pide. Bien, bien. Hay algunas cosas, digamos, que podemos prevenir, hay otras que se pueden tratar medianamente, hay embarazos de alto riesgo que terminan con reposo, digamos, para llegar la mayor cantidad de edad gestacional del bebé. Hay antecedentes, como te digo, de los partos prematuros. Si ya, por ejemplo,
la mamá 28 semanas, 29 semanas, está con contracciones. Todo lo que te estoy hablando tiene que ser controlado en el tercer nivel. Bien. ¿Sí? O sea, las obstétricas que nos ayudan un montón en la parte del primer nivel derivan las pacientes ya con esos factores de riesgo al tercer nivel. Entonces, en el tercer nivel se estudia bien, se hace un estudio más exhaustivo de todo y se determina si la paciente está en condiciones de internación y continuar el tratamiento durante la internación, claro, para madurar el pulmón del bebé, porque acordate que tenemos que hacer la maduración pulmonar, los estudios de Doppler fetal, los estudios ecográficos, los estudios de la presión, del peso, del sobrepeso. Bien. Hay muchas mamás que de un control al otro 5 o 6 kilos y uno tiene que ver. No es de que coman tanto como te dicen, ¿sí? No es comer por dos. Claro, no es comer por dos, pero mucha retención de líquido. Claro. Ahí vemos el tema de las proteínas en la orina, por eso. Bien. Muchas, para determinada patología y determinado factor de riesgo tenemos laboratorios que hacer, ¿sí? Bien. Lo mismo que lo que no te mencioné ahora, el tema de las infecciones. Sífilis, rubiola, citomegalovirus, el HIV, la VDRL, que es lo de la sífilis, la toxoplasmosis, el Chagas. Se pide trimestralmente, por eso bien, no hay que quejarse del pedido de laboratorio porque es trimestral. Bien, y porque pueden surgir, recién lo decíamos, pueden surgir cosas sí, y transformar mi embarazo en alto riesgo. En alto riesgo. Y pueden ser cosas que van apareciendo en el camino, ¿no? Esto de contagiarse, de no cuidarse y contagiarse de alguna infección, una infección urinaria, o el aumento de peso que puede determinar un montón de cosas. Sí. Lo mismo, otros antecedentes que son los ginecológicos, por ejemplo, lo que es muy frecuente la presencia de los miomas uterinos, ¿sí? Las malformaciones benignas, a nivel uterino, no malformaciones, sino formaciones benignas a nivel del músculo uterino, ¿sí? Bien. Que nos puede alterar al nivel de la posición fetal en el momento del parto. Entonces, si la mamá tiene el diagnóstico de un mioma preconcepcional, porque nosotros hacemos una ecografía preconcepcional, ya vamos sabiendo de que sí es un embarazo de alto riesgo, tenemos que hacer los controles, hay que ver en el lugar donde está ese mioma, si tiene pedículos o no, o sea, te hablo en estos términos, pero hay que ver bien el tema de a dónde está ubicado. Claro, para ver cómo se va a desencadenar después del nacimiento. El útero crece y el mioma también. Claro. Entonces, o sea, a veces crece, a veces no. Generalmente crece y lo que pasa es de que adopta el bebé una mala posición en el útero. Entonces no puede hacer un parto normal. Claro. ¿Sí? Lo mismo que también la presencia de la placenta. ¿Sí? Los miomas también es muy frecuente la presencia de la presencia de la placenta previa o la placenta sobre el mioma. Entonces todo hay que hacer un estudio ecográfico. Eso sí es con ecografía. Bien. Y a estar pendientes de los resultados para poder abordar o no un tratamiento, ¿no? Exactamente. Bien, ya vamos a continuar hablando acerca de este tema junto con la doctora Silvana Pastor.